¿Cuál es la visión de Invesco ante el escenario económico? ¿Qué previsiones tenéis ahora para este 2025? El resumen corto, ahora analizaremos un poquito mejor, es que va a ser un año bueno en general para todos los activos, pero sí que vamos a ver volatilidad. Al final, a nivel global, que vemos una especie de aterrizaje suave, es decir, lo que vamos a ver es que el crecimiento se va a ir normalizando y vamos a ir viendo una inflación cercana al objetivo que quieren ver los bancos centrales. Dentro de la renta variable, ¿veis otro año positivo? ¿Veis aplanamiento en las rentabilidades o no? ¿O puede haber otro mega año también? Nosotros vemos un entorno muy positivo para la toma de riesgo y para la inversión en renta variable, la verdad. Yo animo a toda la gente, sobre todo en España, que tenemos un perfil bastante conservador, a la toma de riesgo a través de vehículos de inversión como los ETFs en renta variable. Y sí que creo que es muy interesante que ahora también hay instrumentos para la inversión equiponderada. Lo que vemos es que en un ciclo de flexibilización de bancos centrales la renta variable va a ir bien. La gente tiene liquidez para invertir y gastar y de momento el dato de empleo es bueno. ¿Cuáles serían esos riesgos que os harían cambiar un poco esta composición de lugar o los que estáis monitoreando ahora mismo? Bueno, y para mí es un placer, y por primera vez aquí en el canal, Macarena Velasco de Invesco, un placer tenerte por aquí, Antón Díez de Trade Republic, también habitual ya por aquí por el canal, y en un día en el que está marcado todo por este dato de inflación, esas previsiones que podemos esperar para la economía y los mercados en este 2025, y cómo posicionar las carteras y cómo construirla también de cara al largo plazo. Son preguntas que muchos inversores, tanto institucionales como retails, tienen y que vamos a ver si desgranamos. Así que un gusto teneros por aquí y espero que salgamos de dudas todos. Así que Macarena, bienvenida por primera vez. Eso desde luego. Muchas gracias, Héctor. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Oye, ya que es la primera vez que vienes por aquí, Macarena, que la gente te conozca y conozca Invesco, quería preguntarte, para poner en perspectiva, por cierto, Antón, también, muy buenas tardes. A mí ya me conocen, sí, no hace falta que me presente. No, quería hacer ese impasse, pero retomando un poco lo que comentaba anteriormente, para que la gente conozca un poco qué es Invesco, de dónde venís, en fin, cuéntanos un poco, simplemente para poner en perspectiva una de las gestoras más importantes a nivel del mundo, pero para que nos cuentes y la gente pueda entender, ¿no?, el calado de la firma. Pues bueno, para quien no conocéis Invesco, la respuesta es que Invesco, como ha dicho Héctor, es una gestora a nivel global, presencia en todo el mundo. Nuestro origen está en Atlanta, aunque ahora nuestras oficinas centrales están tanto en Nueva York como en Londres, y al final lo que hacemos es que ofrecemos todo tipo de soluciones de inversión, pero donde más ofrecemos, y quizá por ahí nos podéis conocer mejor, es en la oferta de fondos de inversión y ETFs. Y bueno, no sé si os suena que nuestro logo es como una montañita, por si nos veis en algún momento, cuando nos estéis buscando, y quizá os resulta curioso conocer por qué utilizamos esa montaña en nuestro logo. Entonces, esta montaña representa el Ama Dablam, se llama Dablam, que está en el Himalaya. Entonces significa madre y su collar. Y es un símbolo que elegimos para representar la estabilidad, la fortaleza, la visión a largo plazo de nuestra empresa, y es un poco lo que queremos reflejar y lo que queremos transmitiros, ¿no? Ese compromiso nuestro con vuestro éxito y con la confianza de todos vosotros. Somos una gestora que en 10 años hemos pasado de 800.000 millones a casi 2 trillones, 2 billones, como dicen en España. Y para que se hagáis una idea, esto es más que el PIB de España, Portugal y Andorra juntos, para los que nos estéis escuchando desde aquí. Y en ETFs, como decía Víctor, también muy importantes. Somos la cuarta gestora más grande del mundo en términos de flujos, la tercera que más captamos este año, y somos la casa, no sé si os suena, del QQQ. El QQQ es el ETF del Nasdaq más grande del mundo, que pesa 300 y pico billion ya. Así que nada, Héctor, para que conozcan un poco Invesco, yo creo que estas son las pinceladas más importantes, y si no, os animamos a que investiguéis un poco más sobre nosotros. Sí, lo del QQQ les suena a todos seguro, a mí me suena, ¿no?, como inversor particular, y por supuesto a Antón también, ¿no?, que maneja diferentes productos dentro de la plataforma de Trade Republic, y bueno, pues entre otros se encuentran los de Invesco. Oye, quería poner un poco en perspectiva la situación, como decía, que tenemos, ¿no?, ahora mismo en la economía. Venimos de 2023 con crecimiento económico en Estados Unidos, en 2024 también, en Europa un poquito, ¿no?, peor. Hoy hemos conocido también que Alemania por segundo año consecutivo entra en recesión económica, también hemos tenido el dato de inflación de Estados Unidos. Hay muchas preocupaciones en el horizonte y quería preguntarte, y para que toda la audiencia sepa, ¿cuál es la visión de Invesco ante el escenario económico? ¿Qué previsiones tenéis ahora para este 2025? Pues buena pregunta, porque es verdad que llega un 2025 que pensamos que va a ser bueno, es decir, el resumen corto, ahora analizaremos un poquito mejor, es que va a ser un año bueno en general para todos los activos, pero sí que vamos a ver volatilidad. Es verdad que están saliendo datos de un lado, de otro, tenemos un tema político también relativamente sensible, ¿no? Ahora toma la presidencia ya Trump. Pero bueno, por ir por partes, nuestras perspectivas un poco macroeconómicas.
económicas. Al final, a nivel global, que vemos una especie de aterrizaje suave, es decir, lo que vamos a ver es que el crecimiento se va a ir normalizando y vamos a ir viendo una inflación cercana al objetivo que quieren ver los bancos centrales, ¿no? Entonces vemos que esta inflación se ha ido enfriando sustancialmente, como decía Héctor, ahora el dato que hemos tenido a lo largo del día de hoy de Estados Unidos, pues un poco apoya esa desaceleración de la inflación que nos va a permitir un crecimiento quizá más saludable, y ahora ya se empieza a acercar al objetivo en la mayoría de los mercados desarrollados. Entonces, al final nuestro escenario base es que no vamos a ver una desaceleración significativa ni al crecimiento ni a la inflación, al revés, vamos a ver un crecimiento sustancial, ¿vale? Quizás se desacelera un poquito al principio de año, pero que va a ir creciendo durante la segunda mitad, y una estación que se va a ir moderando. ¿Esto qué nos dice? Pues al final los bancos centrales van a ser muy protagonistas otra vez este año en 2025 y vamos a ver de nuevo la parte de mercados desarrollados que van a ir seguramente flexibilizando sus políticas monetarias, ¿vale? Seguimos teniendo unos datos, unos tipos de interés que son relativamente restrictivos todavía en las principales economías, pero vamos a ver una flexibilización tanto en Estados Unidos, que es verdad que, bueno, pues la economía está más fuerte, está más caliente, esa inflación es un poco superior, entonces seguramente la rebaja de tipos va a ser más lenta en Estados Unidos que en Europa, pero bueno, en ambas partes del océano vemos una desaceleración de la inflación y una rebaja de los tipos. Y en términos de crecimiento, lo que decíamos al principio, quizá una moderación inicial, pero en realidad las perspectivas son positivas en términos de crecimiento también, tanto en Estados Unidos como a nivel euro. Entonces, ¿esto cómo lo traduciríamos? Esa es nuestra perspectiva macro de manera un poco genérica. ¿Esto cómo se traduce en los activos? Lo que vosotros vais a querer meter en vuestras carteras. Pues al final, si miramos a la parte de renta fija, vemos que va a ser un buen año en duración. Habéis visto con el dato de ISM de hoy que no ha corrido el Treasury americano. Entonces, al final, esto lo que nos va a permitir es un empinamiento de la curva, ¿vale? Lo que llamamos un steepening, que va a permitir que si metemos duración, pues tener un año positivo en las carteras. A ver si se cumple. Que es verdad que renta fija va a ser complicado en el año, pero la Una teoría pregunta, nos Macarena, dice... con respecto a esto, ¿duración te refieres a partir de 10 años en adelante a meter más duración de bonos a partir de treasuries de 10 años más en adelante? Yo te diría incluso de 5 años en adelante. Al final, sí. nosotros no nos enfocamos en un tramo en concreto, pero una duración media de un gestor español está en torno al 2-3 años. Yo creo que una vez que ya te vas a partir de los 5 o 6 años, eso ya es poner duración en la cartera y ya te van a afectar positivamente las rebajas de los tipos y ese empinamiento de la curva. Entonces, te puedes ir a 10 años, eso es duración, obviamente, pero si alguien está cómodo en un vencimiento un poco más corto, también podríamos considerar que está poniendo duración. Perdón, que te he cortado con eso para matizar un poco de qué nos referíamos con un poquito más de duración. Y vas a comentar, ¿no? Algo más, y vas a añadir dentro de la parte del Outlook. Bueno, quería comentar los distintos tipos de activos que yo creo que nuestros oyentes seguramente tienen en consideración cuando van a hacer sus inversiones, ¿no? Pues renta fija, renta variable, divisas, un poco en mercados emergentes. Entonces, si quieres, voy contando, pero tú, Héctor, me cortas cuando creas conveniente. No, ¿vale? Desde luego, sí. Dentro de mercados, ¿cuál es vuestra opinión? Dentro de la renta variable, que mucha gente que nos ve sigue el comportamiento de la bolsa. Renta variable. Sí, dentro de la renta variable, ¿veis otro año positivo? Porque venimos de 20% en Estados Unidos en 2023, más de 20% en 2024. ¿Veis aplanamiento Claro, ¿veis aplanamiento en las rentabilidades o no? ¿O puede haber otro mega año también? Nosotros vemos un entorno muy positivo para la toma de riesgo y para la inversión en renta variable, la verdad. Vemos que el apetito por el riesgo a nivel mundial es positivo y que incluso vamos a ver, quizá en los últimos años se ha concentrado mucho en las 7 magníficas, ese crecimiento tan... Me sale exagerado, tampoco es exagerado, porque es el forward, ¿no? Looking de estas compañías que lo están haciendo muy bien y que sobre todo por el empuje de la inteligencia artificial se han visto beneficiadas. Pero mi punto es que creemos que este año también puede ser muy bueno, no necesariamente centrar en estas 7 grandes, sino en otros nichos de mercado, como pueden ser las empresas de menor capital o de menos capitalización, mercados emergentes. Si el dólar se mantiene estable y nos aprecia mucho más, también podemos ver un mercado de renta variable muy positivo. Todas aquellas empresas que quizá por valoraciones tienen sentido, pero no han visto ese rally los últimos 2 años, tienen sentido. Unas estrategias algo más equiponderadas, donde repartas el riesgo en otras empresas, tienen sentido. Entonces, lo que vemos es que en un ciclo de flexibilización de bancos centrales, la renta variable va a ir bien. El mercado nos está diciendo que tiene apetito por el riesgo. El crecimiento tiene perspectivas positivas. La inflación está controlada. La gente tiene liquidez para invertir y gastar. Y de momento, el dato de empleo es bueno. Entonces, renta variable, visión nuestra, positiva. Un poco ligando con esto y por introducir a Antón, dentro de esa estrategia que comenta Macarena y de ver un mayor apetito por el riesgo, ¿hay configuración de carteras a través de ETFs y pensando en el ahorro de largo plazo? En tu opinión, ¿por qué tiene sentido ahora con todos los activos precisamente en máximos? En fin, ¿por qué tiene sentido ese tipo de estrategia pensando en el largo plazo? Tiene sentido porque al final cuando nosotros nos vamos a largo plazo, yo creo que la mayoría de la audiencia es un perfil joven que está buscando rentabilizar su patrimonio a largo plazo.
plazo accede a los activos de mayor riesgo, el resultado va a tener éxito seguramente, ¿no? Y además, cuando escuchamos a Macarena y escuchamos a Invesco por reafirmar en esa teoría es que el riesgo, además, para este año también la probabilidad es muy alta de rentabilidades positivas, ¿no? Entonces, yo animo a toda la gente, sobre todo en España, que tenemos un perfil bastante conservador, a la toma de riesgo a través de vehículos de inversión como los ETFs en renta variable. Lo que ha dicho Macarena, que creo que sí que es muy interesante, es cómo jugamos esa partida con la concentración que vemos en el índice americano de las 7 magníficas. Y sí que creo que es muy interesante que ahora también hay instrumentos para la inversión equiponderada, ¿no? En el índice, que te da exposición a empresas que lo pueden hacer muy bien, pero que no son de las tecnológicas, porque al final yo creo que estamos viviendo ese rally de los desarrolladores de hardware para la IA, pero es que va a haber muchos sectores que se van a beneficiar increíblemente de una expansión de beneficio como consecuencia de la implementación de la IA en sus negocios tradicionales, ¿no? Y creo que ahí podemos perder un poquito de exposición por estar tan concentrados en las grandes que lo han hecho también. Entonces, ETFs como el equiponderado que tiene también Invesco, pues oye, es muy interesante para tener esa exposición, ¿no? Y no quiere decir que vayamos a perdernos potenciales revalorizaciones de las grandes, sino que simplemente estamos dándole una ponderación más ajustada o más balanceada, que también conlleva una menor concentración de riesgo en las grandes, ¿no? O sea, es bastante interesante. Para la parte de añadir duración en las carteras, creo que para todas aquellas personas que quieran tener un poco de visibilidad de las rentabilidades esperadas a través de la renta fija, que yo creo que es algo que a veces genera un poco de confusión cuando invertimos en renta fija, que en teoría tenemos un rendimiento anual esperado, pero como los ETFs van renovando esa inversión, a veces vemos rentabilidades negativas y cuesta un poco entenderlo. Ahora han salido los ETFs con vencimiento definido, ¿no? Que creo que se llaman los bullet shares, que te permiten mantener esa duración y irte a vencimientos de 2029, 2030 y pues oye, aprovechas que si efectivamente añadir duración da una posibilidad de revalorización, pues oye, incluso puedes vender el ETF de manera anticipada y hacer tangible esa plusvalía, pero si no, lo puedes mantener hasta vencimiento y tener esa visibilidad de rendimientos anuales que puedes esperar de esa exposición a mayor duración. Oye, ya que dices esto, Antón, que me parece muy interesante y que hablábamos de duraciones y sobre todo también hay que diseccionar entre diferentes perfiles de inversor, ¿no? No es lo mismo un conservador que un neutral o que alguien que tiene más tolerancia al riesgo. Cada uno pues es de su padre y de su madre, ¿no? Como se suele decir. Pero si vamos a este clima que también nos dice Macarena, vosotros desde Trade Republic siempre habéis fomentado una de las mejores cuentas, si no la mejor remunerada de España, ¿no? Teniendo como referencia el tipo de interés oficial por parte del Banco Central Europeo. Pero te quería preguntar, ¿crees que es momento de que hay mucha gente que ha dejado ahí su dinero parado en la cuenta remunerada y no ha movido ETFs, pero crees que es momento en 2025 de que haya gente que ya sea cliente o que no lo sea y que, oye, que le interese rendir ahora, de mover parte de esa liquidez de la cuenta remunerada hacia ETFs, ¿no? Y este tipo de productos que estamos hablando? O sea, sin duda, pero no hoy, o sea, siempre. Y cuando los tipos de interés en Europa estaban al 4% también, o sea, tener un dinero que no vamos a tocar en los próximos años en la cuenta remunerada tiene un coste de oportunidad muy alto, ¿no? Por suerte, los tipos de interés en Europa han sido muy elevados y la inflación se ha reducido. Entonces hay una pequeña anomalía en la que con una cuenta remunerada estamos manteniéndonos contra la inflación, incluso superándola levemente. Pero a largo plazo no tiene sentido y lo que siempre decimos, ¿no? Al final, cuando invertimos en renta variable a largo plazo, podemos esperar rentabilidades de anualizadas del 7%. Ese dinero en cuenta que no se va a utilizar debería estar ahí. Y si tenemos un perfil un poco más conservador, incluso te puedes ir a vencimientos definidos que te dan una rentabilidad adicional en renta fija, pero con una visibilidad, ¿no? De cuando recuperas el dinero, de cuál es la rentabilidad anualizada y de manera diversificada, ¿no? Entonces, por muy exitosa que sea nuestra cuenta con el 3% anual, creo que debería ser solo para el dinero del fondo de emergencia o para un dinero que se va a necesitar en el próximo año o dos, y todo lo demás habría que tenerlo invertido sin duda.
Por cierto, y para los que quieran aprovecharse de esa cuenta al 3% y de los productos de todos los ETFs y todo el pool de productos que tiene Trade Republic, tenéis el enlace en la descripción del vídeo de YouTube y en el comentario fijado. Y ahora que me sale aquí la ventana emergente de suscribirte a mi canal, se me ha olvidado decirlo, los que veáis esto en diferido, dadle like si os gusta esta conversación, esta charla que estamos teniendo, suscribíos al canal y dejad un comentario. Si os interesa todo esto, cualquier duda, lo que sea, lo ponéis ahí en comentarios y nosotros, pues yo en concreto, os atenderé gustosamente. Oye, Macarena, que estábamos, por no perder el hilo de lo de antes, estábamos con el tema Outlook y visiones y perspectivas y estas quizá 4 tendencias u oportunidades de inversión que estáis viendo desde la casa, viendo el contexto global. No sé si te ha faltado algo de la parte de perspectivas, de lo último de todos los escenarios, y antes de ir a estas oportunidades que estábamos hablando de equiponderados y otro tipo de activos. Bueno, como por seguir un poco el hilo de Antón, os ha comentado Antón el tema de los bullet shares. Al final es igual que comprar un bono, ¿no? Y van a ser bonos de crédito. Entonces, simplemente para los que os interesa la inversión en crédito, también estamos positivos en crédito. Es verdad que los una cosa, Macarena, estrechos. Una cosa, no sé qué está pasando con el audio. No sé si tú lo escuchas, Antón, también como algo enlatado. No sé qué ha pasado con el audio. A ver si lo podemos retomar. A ver. No, se escucha. Vosotros me decís si me escucháis, ¿me seguís escuchando mal? ¿Bien? Sí, se escucha ahora. Sí. Se escucha regular. Sí, no sé qué. Sí, como metálico. Sí, como un sonido metálico. No sé qué es lo que ha pasado. No sé si cerca del altavoz hay algo que esté interfiriendo o algo así. Es decir, se escucha. Me separo un poco, no lo sé. Me decís, yo sigo hablando y me decís si todo bien o si no me voy a buscar unos cascos. Ahora creo que mejor. Ahora mejor, yo creo que ¿Está mejor? Ahora creo que mejor, bueno, sí. Vale, me decís si no es el caso, ¿vale? Ahora sí, ahora mejor. Pues, ahora mejor. ¿Sí? Sí. Venga. Bueno, por terminar parte de renta fija, crédito, por lo que os ha comentado Antón de los bullet shares, el outlook es positivo. Al final, si la economía va bien, las empresas van bien. La gente lo que hace es que desplaza parte de sus inversiones de gobiernos a crédito para tener ese pic de rentabilidad, ¿vale? A lo cual, mientras todo vaya bien, las empresas no hacen default generalmente, ¿vale? Entonces sí que vemos un outlook positivo y bueno, con esto cerraríamos la parte de renta fija. Renta variable lo hemos comentado. Simplemente comentar en divisas que el dólar lo vemos relativamente neutral porque ha estado muy fuerte, sigue muy fuerte, ¿vale? Esa diferencia de crecimiento en Estados Unidos y otras economías importantes todavía le favorece, ¿vale? Entonces vemos que esa caída del dólar va a estar relativamente limitada si de verdad los datos económicos en Estados Unidos siguen saliendo un poco más fuertes, pero bueno, lo vemos relativamente neutral. No pensamos que Estados Unidos quiera un dólar demasiado fuerte por el tema de las exportaciones, ¿vale? Y finalmente, un poco la parte de mercados emergentes, que es con un dólar relativamente estable, con unos buenos datos y con el recorte de tipos en el resto de las economías, pues al final deberíamos de ver también un crecimiento positivo. Y bueno, si me lo preguntáis, aunque no lo iba a traer como tal, pero no sé si algunos de vosotros invertís en materias primas. Y cuando digo materias primas, hay 2 maneras genéricas de invertir. O invertimos en una cesta de todas las materias y nos metemos petróleo, metales preciosos, metales industriales, agricultura, etcétera, y un poco cubrimos la inflación. O invertimos en oro, y cuando invertimos en oro, pues al final es con la idea de tener un poco de amortiguador, un poco de colchón en nuestra cartera para cuando todo funciona regular, pues véase 2022, ¿no? Entonces sí que pensamos que oro, metales, etcétera, es bueno siempre tener un poquito en la cartera, ¿vale? Entonces, bueno, luego hay factores, riesgos que pueden suceder, que pueden cambiar un poco nuestra visión, pero en general estos serían los activos, un poco nuestra visión de los distintos activos en el mercado para 2025. ¿Cuáles serían, hablando de riesgos, cuáles serían esos riesgos que os harían cambiar un poco esta composición de lugar o los que estáis monitoreando ahora mismo? Bueno, al final, según cómo se den los datos económicos en un sitio y en otro, según los bancos centrales, cómo sean de agresivos en el recorte de tipos o vayan más despacio, lo que vemos es 2 posibles escenarios alternativos. Un escenario mucho más alcista, ¿vale? Aquí sí que estamos hablando de ese 20% otra vez en todos los equities este año, con un crecimiento ideal en todas las regiones, ¿vale? Mucha más participación en el crecimiento, reactivación, incluso más apetito por el riesgo, y por otro lado un escenario más a la baja, pues por un error de política monetaria que vaya a penalizar este crecimiento, se va a quedar corto y al final va a sufrir el equity, ¿vale? Entonces,
factores clave en este tipo de escenarios van a ser, oye, pues todo el tema del comercio, por toda la pelea de tarifas de aranceles que puede levantar Trump, ¿vale? Y todo el tema, pues al final tensiones geopolíticas que podamos ver durante este año. Otro, pues al final China, que quizás es un poco el país olvidado porque no lo ha hecho muy bien los últimos años, pero que está dentro de la parte emergente y podría hacerlo bien. Entonces, si todos esos estímulos que llevan o que se están planeando en la economía china ayudan y al final la penalización de Trump en el gobierno americano no es tal, pues sí que podrían incluso revitalizar más todavía el crecimiento a nivel mundial, ¿vale? Otro factor de riesgo, inflación. Lo hemos comentado varias veces en esta llamada por el dato de hoy, pero la inflación es de los datos que más nos pueden cambiar las perspectivas económicas para 2025, porque al final afecta directamente a lo que van a hacer los bancos centrales y nos va a afectar directamente entonces en esa valoración de los activos, ¿vale? Porque al final es el factor de descuento. Y es lo que me traigo a valor presente. Entonces, un retorno de la inflación supone tipos de interés más altos, menos valor presente, ¿no? Y finalmente, pues un poco las presiones fiscales que puedan alterar las tendencias en el gasto público. Porque al final sabemos que estos gobiernos de los mercados desarrollados están muy endeudados. Un crecimiento de la deuda muchas veces puede impactar el crecimiento negativamente. Entonces, les digo que quizá la fiscalidad también puede penalizar. Pero bueno, esta sería más o menos visión de perspectivas, activos y riesgos que vemos desde Invesco. Hoy me parece muy interesante, yo espero que a vosotros también y comentadlo por ahí, que ya alguna preguntita está entrando que luego abordaremos, pero has hablado de la posibilidad de que para reducir o sacar un poquito más de rendimiento teniendo en cuenta el contexto actual, una de las estrategias, también lo comentaba Antón antes, es irse a equiponderados o productos más equiponderados, que esto lo que quiere decir al final es que todas las compañías pesen por igual dentro de un mismo índice, ¿no? Para que la gente lo pueda entender. ¿Por qué esta estrategia es interesante? Si podemos profundizar más en ella y a través al final de qué tipo de estrategia o de inversión se puede realizar, ¿no? Me interesa saber esas dos preguntas. Pues sí, yo creo que es buena pregunta y es un buen tema el que ha tratado Antón, porque gran parte de los flujos del año pasado en Latinoamérica y parte en España y parte en Europa han ido a estrategias equiponderadas. La más conocida es el S&P 500 Equal Weight, ¿no? El equiponderado del S&P, pero también podéis invertir en equiponderado de MSCI World, es decir, renta variable global, del Nasdaq, de Europa. Entonces, bueno, donde veáis que os preocupa esa concentración, pues podéis optar por este tipo de estrategias o incluso de manera más táctica o temporal. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Héctor, ¿por qué puede tener sentido ahora mismo, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos porque al final, si tú estás invertido en una estrategia equiponderada, lo que vas a hacer es diversificar más tu cartera, ¿no? Actualmente, te voy a decir el dato un poco a ojo, pero estaban entre un 35 o 37% el peso de las siete magníficas, ¿no? Es decir, que 7 empresas pesaban más de un tercio que las otras 493 del S&P 500. Entonces, lo que te hace una estrategia equiponderada es que te da exactamente el mismo peso a cada una de las empresas y te permite una mayor diversificación. Entonces, para aquellos inversores que tienen esa preocupación por la alta concentración en muy poquitas empresas, pues es una solución, ¿vale? Por otro lado, también ya no es un tema de concentración, es un tema de que al final estás más invertido en small caps, en empresas de mediana capitalización que seguramente van a tener unas valoraciones más interesantes, ¿vale? Al final, las empresas de gran capitalización tienden a tener unas valoraciones un poco más estrechas, que seguramente es porque están reflejando esos ingresos futuros. Pero tenemos unas valoraciones muy interesantes en empresas más pequeñas que quizá el mercado no ha considerado durante los últimos 2 años, ¿vale? Más razones. Lo que conocemos reversión a la media, es decir, las empresas que han tenido un rendimiento pues, por debajo de otras, inferior, pues pueden tener un rendimiento superior en el futuro, ¿vale? Entonces, al rebalancear las carteras o imaginaos el índice S&P 500, ¿vale? Tiene las 500 empresas con el mismo peso en cada uno, ¿vale? Entonces, se va a no me sale la palabra en español, cada trimestre se va a rebalancear, ¿vale? Sí. Entonces, compra y vende, ¿vale? Compra bajo y vende alto si estamos en el S&P 500. Equal weight, si estamos en el S&P 500 tradicional, no va a funcionar exactamente así, ¿vale? Entonces, bueno, lo que llamamos la reversión a la media, que estás comprando barato y estás vendiendo caro, ¿vale? Por decirlo de alguna manera.
También te diría el tema de volatilidad. Estamos hablando de riesgo, tenemos que incluir la volatilidad, ¿vale? Al estar menos concentrado, menos volatilidad, menos riesgo. Y finalmente, quizá el dato más importante es que si nos cogemos las gráficas de un S&P 500 Market Cap, es decir, el de toda la vida, y un S&P 500 Equal Weight, pues al final en el largo plazo el S&P 500 Equal Weight lo ha hecho mejor. Entonces, si pensamos y creemos en la reversión a la media, queremos menos volatilidad en la cartera, queremos diversificar, pues mantener una posición de equiponderada tiene mucho sentido. ¿Vale? Hay que ser paciente, pero tiene mucho sentido. Entonces, estas son las razones fundamentales que vemos en este momento. No, y para mí, con un contexto actual, creo que el otro día también, bueno, lo he estado hablando últimamente, tanto en mi canal como con diferentes perfiles. Yo digo, yo a nivel personal estoy empezando a pensar en ese tipo de estrategia, ¿no? Con esa concentración de mercado, que es muy acertado lo que estás diciendo. Recordemos que el 39% del S&P 500 lo representan ahora mismo las 7 magníficas. Es que es una barbaridad y no se veía esa concentración desde 1928, justo antes del estallido del crash. No quiero decir que vaya a haber un crash, ¿no? Pero que la concentración de mercado pues es muy elevada y que para evitar sustos o ruidos y pensando en un contexto de largo plazo pues puede tener interés. Antón, no sé si tú también lo ves esto interesante y a través de quien decida invertir en este tipo de estrategia también cómo lo puede hacer, ¿no? Y cómo asignar, digamos, tú que además has trabajado mucho en banca privada durante mucho tiempo, en JP Morgan, etcétera, para hacer asset allocation, ¿qué porcentaje podríamos destinar a un equiponderado? Bueno, o sea, sí que es muy interesante porque a largo plazo también lo que buscamos es una correcta diversificación, ¿no? Y es posible que aquí tengamos una anomalía puntual en la que tenemos una concentración de riesgo en muy pocas empresas, ¿no? A largo plazo buscas una correcta diversificación que te permita que la rentabilidad ajustada al riesgo sea la adecuada. A nivel implementación, sigue siendo lo mismo, ¿no? En el sentido de que en esa fase de acumulación de patrimonio lo que tiene sentido es hacer una compra recurrente, ¿no? Todos los meses del ahorro disponible, convertirlo en inversiones a través de un plan de inversión, ¿no? Yo creo que es muy interesante y lo puedes hacer tanto en el índice tradicional, o si con la ponderación que sea en cada momento, o puedes arrancarlo con la equiponderación para eliminar ese riesgo de concentración. A largo plazo ambas estrategias son válidas, o sea, no es que ahora equiponderar sea la única solución. Efectivamente, yo también creo que la reversión a la media llegará, pero habrá otras anomalías puntuales durante años que beneficiarán de otra manera al índice y a la larga buscamos ese promedio, ¿no? Entonces tampoco... yo creo que para esa gente que invierte todos los meses, que no piensen que es una decisión vital de ahora o nunca hacerlo así. Yo creo que en el momento actual, pues obviamente equiponderar y hacer esa rotación a la equiponderación tiene mucho sentido, pero bueno, que si estamos acumulando mes a mes en ambos formatos, el resultado debería ser bueno. Cuando hablamos de asset allocation, pues lo que decías un poco antes tú, Héctor, ¿no? Depende un poco del perfil de riesgo, pero obviamente para un perfil de riesgo elevado con 100% en acciones, cuando hablamos de bolsa, el S&P 500 es el principal índice mundial, ¿no? Entonces tenemos que tener un peso elevado en el índice, ¿no? No sabría decirte exactamente cuánto es, pero cuando miramos el MSCI World estamos hablando entre el 60 y el 70% es bolsa americana, ¿no? O sea, para alguien que está 100% invertido en renta variable, por ejemplo, por lo menos el S&P 500, en mi opinión, debería... probablemente representar igual un 50%, si no más, ¿no? Si luego a eso le añades small caps y quieres tener una exposición ahí, los emergentes, la exposición a Europa, tal, ahí puedes conformar el otro 50%. Eso si hablamos 100% de acciones. Claro. Si queremos meter oro, que Macarena decía que te aporta diversificación, te aporta reducción de riesgo en caso de que se dé ese repunte de la inflación, pues oye, tener oro como parte de toda esa allocation, pues en torno a un 5%, pues puede ser muy interesante, ¿no? Y por suerte a través de los ETFs tenemos esa simplicidad de no tener que comprar oro nosotros y tenerlo debajo de la cama, sino que podemos tener exposición al oro físico con un coste súper bajo a través de un ETF, ¿no? Y de hecho creo que el de Invesco es uno de los más conocidos mundialmente y con mayor tamaño, ¿no? Que es de réplica física de oro, ¿no? Pues oye, para esa reducción de riesgo, diversificación y si se da un repunte de inflación, pues una exposición del 5% a oro a largo plazo siempre es interesante, ¿no? Porque es una cobertura contra la inflación. Al final,
vas combinando activos para reducción de riesgo, diversificación y que a largo plazo se cumpla ese objetivo, ¿no? Que cada uno nos marcamos de rentabilidad ajustada al riesgo conforme a nuestros objetivos de inversión. Ya que estamos hablando de ideas, ¿no? Y de asset allocation y de cómo construir la cartera para este 2025 y esas ideas, ¿no? Que traslada también Invesco y que estoy también preguntando a Antón con su experiencia, ¿no? Y con, bueno, pues toda la experiencia que tiene. Quiero dejar claro una cosa, que lo que estamos compartiendo aquí no son recomendaciones directas de inversión para nadie, simplemente estamos haciendo contenido educativo, divulgativo para todo el mundo, es información para todos y luego cada uno tiene que desarrollar su estrategia, medir sus riesgos y tomar sus propias decisiones. Eso que quede bastante claro para todo el mundo, tanto los que nos vean que sean más profesionales e institucionales como los más minoristas y retails. Eso es un matiz importante que quiero dar en todo lo que estamos diciendo. Dicho esto, habláis del oro y me decían por aquí, Héctor se pone contento con el oro porque yo he sido muy defensor del oro durante todo este ciclo y la verdad que ha ido bastante bien desde que a nivel particular yo tomé posiciones, ¿no? Que es lo de menos, eso es lo de menos, siempre lo digo. Pero oro, pensando en 2025 y lo que viene por delante, comentabas que las carteras o los institucionales cada vez tienen como un poquito más de interés y les pica más el gusanillo con el oro y con ese contexto macroeconómico que también decías. ¿Por qué ves interesante la inversión en oro? Me interesa saber especialmente esta tesis que tenéis vosotros sobre por qué tener parte de la cartera en oro y cómo lo veis pensando en el futuro y a través de ETFs. ¿Me preguntas a mí, Héctor? Sí, te pregunto a ti, Magarena, sí. Bueno, para empezar, oro es algo que siempre pensamos que de manera estructural tiene sentido en la cartera. Espera, una cosa, un momentito que ha pasado lo mismo de antes y creo que es porque lo comentaban por aquí por el chat antes, que puede ser que se acopla el altavoz en algún momento cuando te doy paso. A lo mejor silencias y vuelves a activar. Espera. Voy. A ver. Vamos a probar. ¿Vuelvo a activar? Ahí. A ver, si intenta alejarte un poco. Bien? Se escucha como metálico, aléjate un poco como antes y recuperará otra vez el... Vale, yo ahora voy hablando más o menos, ¿me decís? Eso ¿Sí? es. ¿Bien? Sí. Pues no, decíamos que el oro, más que una manera táctica de jugar el metal, pensamos que tiene sentido a nivel estructural. Es decir, que tú dejes ese 5%, que creo que lo ha comentado Antón, este porcentaje en la cartera, tiene sentido para lo que pueda pasar en el mercado, ¿vale? Puedes incrementar un poquito, si el mercado está un poquito más tenso, pues reducir un poquito esta posición si ves que está todo, pues que viento en popa, pero bueno, que siempre hay que mantener un poquito de oro en la cartera, ¿vale? Es verdad que el último año ha sido espectacular, a lo cual es fácil decirlo cuando todo va bien, pero bueno, que más allá de las rentabilidades de 2024, que sepáis que es algo que nosotros lo vemos pues como algo necesario. Los clientes tradicionales que han invertido siempre en oro son las bancas privadas, los institucionales de Reino Unido, de Suiza, etcétera, pero cada vez son más los clientes que a nivel mundial tienen esta asignación en sus carteras para sus clientes, ¿vale? Entonces, eso por la parte de la asignación que nos preguntabais. Luego, no me quiero repetir con lo que os ha contado Antón, pero ¿por qué? ¿Por qué esa necesidad de tener un poquito de oro, ¿no? Al final, en primer lugar, por el tema de que se consideran activos refugios, ¿no? Entonces, este tipo de activos lo que hacen es que nos van a amortizar la cartera en picos de volatilidad, ¿vale? Y lo que hemos dicho, 2025 para nosotros va a ser un año bueno, pero va a ser un año volátil, tanto en renta fija como en renta variable, ¿vale? Y entonces aquí, cuando hablamos de activos refugios, los mejores candidatos son el oro o los metales preciosos, ¿vale? Pero otras razones, más allá de que sea un activo refugio, es que al final el oro tiene una correlación históricamente negativa con los tipos de interés. Entonces, si vamos a ver 2025 y si la Fed toca tipos y reduce los tipos de interés, esto debería ser positivo para el oro. Y además también tiene una correlación inversa con el dólar, que me vais a decir, ya, pero el dólar es que ahora está muy fuerte. Efectivamente, y por eso quizá no ha tenido un comienzo de año espectacular. Pero si lo que vamos a ver es una reducción de los tipos de interés, aunque sea más lenta, pero es una reducción de los tipos de interés, un dólar que está fuerte, pero no tiene pinta que vaya a estar mucho más fuerte, todo esto es positivo para el precio del oro. Y es también una de las cosas por las cuales estamos positivos de cara a 2025, ¿vale? Ahora bien, si queréis jugar oro, pues a través de Trade Republic, ¿vale? Como os decía Antón, es que el ETF es la manera más fácil de tradear oro, y no es que tengáis una acción de una empresa de oro, no, vais comprando un ETF de oro, lo que hacéis es que
vais a seguir exactamente el precio de cómo se fija el oro cada día en Londres a las 4 o 5 de la tarde, que es cuando fija, 4 en Londres, 5 en Madrid, y en Colombia 6 horas menos. Pero lo que vais a hacer es tener esta exposición a este precio del oro, y no solo al precio, sino que lo vais a tener respaldado por oro de verdad, oro físico. Nosotros lo que hacemos es que cada vez que vosotros compráis oro, nosotros cogemos los lingotes de oro que corresponden a vuestra inversión, ¿vale? Y las guardamos en nuestra cámara acorazada, que ya que Antón ha trabajado en JP Morgan, nosotros los tenemos custodiados con JP Morgan, ahí en Londres, ¿no? Entonces están en una cámara acorazada, todos los lingotes, y en el caso de quiebra, por decirlo de alguna manera, ese lingote no se pierde, ese lingote está ahí, ese lingote es vuestro, ese respaldo es vuestro. ¿Sabes? Cuando se venda, el dinero es vuestro. Entonces hay un respaldo físico real detrás y por un coste muy, muy, muy chiquitito. No hay nada más competitivo, ni que os vayáis a comprarlo a la tienda donde os pueden vender un lingote, ni que intentéis ir vía futuros, aunque esto es más para inversor, quizá un poco más institucional, pero la manera más barata de tener oro en la cartera sí que os podemos afirmar que es a través de los ETFs, al menos a día de hoy. Es que eso me lo preguntan mucho y además me sirve para preguntar a Antón, ¿no? ¿Por qué elegir un ETC de oro respaldado por oro físico? Como por ejemplo comenta Macarena y con la aproximación que tiene Invesco y productos que tiene en este sentido, y no hacerlo físicamente. Es que me entra esta pregunta muchísimo, ¿no? ¿Por qué no voy al compro oro y me compro unas monedas? ¿Y por qué compro un ETC, ¿no? de oro respaldado por oro físico? Bueno, al final, obviamente, cuando tú puedes tener un ETF, que es un activo regulado, dentro de una cuenta de valores regulada, ¿sabes? O sea, tienes como varias capas de protección, ¿no? Primero, que es un vehículo UCIT, como cualquier otro valor que está a tu nombre, ¿no? Dentro de la custodia, ¿no? Luego lo estás custodiando dentro de una entidad regulada, y es que además luego el ETF, en caso de disolución, está respaldado por el oro físico que está en las cámaras acorazadas de JP Morgan. Entonces estás añadiendo muchos niveles de seguridad para la misma exposición a la revalorización a largo plazo del activo, ¿no? Si te vas a comprarlo tú, pues primero, dudo mucho que vayas a conseguir el precio institucional de adquisición que pueda conseguir Invesco, ¿no? El riesgo que asumes de tenerlo en tu casa es mucho más elevado. El riesgo o el coste de tener tú una caja fuerte en el banco donde tengas oro es mucho más elevado, ¿no? Entonces hay una serie de factores que hacen obvio que la exposición a través de ETF es la manera más barata y más segura de hacerlo. La única ventaja que tendría tenerlo en casa es en caso de catástrofe mundial, que tengamos que salir todos con una mochila corriendo, pues que tienes oro en tu bolsillo, ¿no? Para intercambiarlo por activos que sean más importantes, pero bueno. Aún así, ese oro, como se estaría disponible, si hay una catástrofe, ese oro de Londres es de los inversores. Así que... Claro. Sí, eso es una pregunta que muchos dicen, no, pero si quiebra o lo que sea tal, tú pierdes el oro. Y dices, no, hombre, tú tienes un contrato ahí que te corresponde una parte de oro, la que sea. O sea, por eso es respaldado por oro físico. Es que para que hemos tenido inversores que han venido a Londres a que les enseñemos la cámara acorazada con todos los lingotes. Ahora bien, os digo que se lleven una desilusión. Porque ellos piensan que entran en Gringotts, rollo Harry Potter, y al final, ¿sabes? 20 billones, es decir, 20.000 millones de oro caben en una cajita así. Nada, sí. Pero, es que creo que todo el oro del mundo, esto ya es un chascarrillo, ¿no? Pero creo que todo el oro del mundo cabe en una pista de tenis hasta arriba. O sea, imagínate, claro, o sea, lo que estamos hablando. Por eso es tan valioso, claro, porque es un metal muy, muy escaso en realidad. Así que no, es muy interesante por eso. Y también de cara a la educación financiera, que la gente sepa las diferencias de tener oro físico a tenerlo respaldado por oro físico, que yo estoy de acuerdo en una cosa fundamental. Lo haces líquido al minuto cero, si quieres. Y luego... Eso para mí es muy importante. Quizá claro, la cualidad más importante de un ETF es esa liquidez inmediata que te da, que tú a las 10 de la mañana necesitas el dinero y a las 10 y un minuto has vendido el ETF al precio exacto del mercado. No vas a... Entonces, bueno, para mí la liquidez creo que es de lo más importante cuando estamos hablando de metales preciosos, que la alternativa es tenerlos físicamente. Oye, por avanzar en las otras tendencias, hablabas de blockchain y la estrategia de bullet shares. Si puedes un poco profundizar en estas dos ideas también y por qué incorporarlo a cartera en este contexto actual.
Vale, entiendo que esa pregunta es para Sí, mí. exacto. Bullet, Perdona bullet que, shares, correcto. que cuando hablo de estrategia al final y de lo que ha hablado cada uno, al final me lío, ¿no? Pero para que quede claro, sí, me dirigía. No. No sé si me escucháis bien ahora, me he puesto en mute Sí, antes, me he vuelto a poner en mute, si perfecto, va todo bien. Vale, perfecto. pues por rematar el tema de bullet shares, si os acordáis, bullet shares es lo que llamamos ETFs de vencimiento definido, que son de renta fija, es decir, estáis comprando un pool, una cesta de 500 bonos, ¿vale? Con un solo clic, con 5, 6, 7 euros que tengáis en la cartera, ¿vale? En lugar de estar comprando bono a bono, ¿vale? Que necesitáis mínimo 1.000 euros además para cada uno de los bonos. Entonces, dicho esto, ¿qué estáis comprando? Estáis comprando el vencimiento que vosotros elijáis con una diversificación inmediata, ¿vale? Entonces, bueno, eliges qué vencimiento quieres según esa duración, tu perfil de riesgo, como decía bien Héctor antes, ¿vale? Y este objetivo de inversión que tú quieres, pues a 2028, 2029, 2030, cuando tú elijas, ¿vale? E inmediatamente vas a estar diversificado. Ventajas, al final, lo que hacen es que te van a combinar, como veis, los beneficios de tener un bono en la cartera con los beneficios de tener un ETF, ¿vale? Podéis elegir en tener esa distribución mensual de los cupones o podéis elegir que ese cupón se reinvierta directamente en el propio ETF, de tal manera que tendréis los intereses sobre un pool superior de activos, ¿no? Con esa reinversión. Esa es vuestra decisión, acumulación e distribución. También tenemos que decir, pues un poco como lo que comentábamos antes del oro, de liquidez, etcétera, pues fácil, líquido, ¿vale? Bueno, es una manera muy sencilla de acceder directamente a un pool de bonos de crédito, que si vosotros accedéis directamente, pues podéis tener esas dudas de, oye, pues qué bono compro, cómo lo compro, qué plataforma lo tiene disponible. No, aquí os metéis en Trade Republic, los tenéis todos, elegís el que queréis, en el minuto lo obtenéis, ¿vale? Y bueno, y vais gestionando vuestro perfil de riesgo, ¿no? Con las tasas de interés, los tipos de interés que tengamos en cada momento, tanto en dólar como en euro. Eso, vuestra decisión. Entonces, eso sería por rematar la parte de bullet shares. Para mí, que os quedéis en la cabeza, que es igual que compro un bono, me compro un bullet shares. Lo que pasa que más fácil, ¿vale? Y entonces pasaría un poco a la tecnología blockchain, que, bueno, esto no sé si lo habíamos comentado, pero sí que es verdad que otra de las tendencias que estamos viendo, y no es ningún secreto, es que al final desde el lanzamiento de los ETFs en Estados Unidos del año pasado de criptomonedas ha habido un interés monumental, es decir, hemos visto un incremento de los flujos muy significativo hacia criptomonedas, hacia tecnología blockchain, ¿no? También hemos visto ese crecimiento de la inteligencia artificial que le hemos comentado. ¿Y cuál ha sido el segundo impulso? Pues oye, Trump sale elegido en las elecciones americanas, al final sabemos que es pro criptomonedas, la regulación también empieza a ayudar, ¿no? Y entonces tenemos todo este interés para la inversión en cripto. ¿Qué le pasa a las criptomonedas cuando las queremos introducir en la cartera? A nivel regulatorio muchas veces pues es complicado, nos ponen problemas, son volátiles, etc. Entonces, una de las alternativas que nos están demandando mucho y que le vemos mucho sentido que tenga que tener un peso en la cartera es, si no vamos a tener cripto, porque cripto al final tenemos que ver si lo consideramos un asset class o no, si lo queremos en la cartera o no, que imagino que en el futuro pues al final todos acabamos teniendo un porcentaje en la cartera, pero en este estado en el que estamos de desarrollo de toda esta tecnología, quizá lo que sí tiene sentido es tener blockchain, ¿vale? Como esa apuesta creciente de que este mercado de las criptomonedas pues ha venido para quedarse con nosotros, con unos usos o con otros, pero ha venido para quedarse. Y si no, de todas maneras, lo que es toda la tecnología blockchain ya no es solo para criptomonedas, es también para la tokenización de los futuros activos. Es decir, hace 20 años los ETFs no existían y existían los fondos. Ahora, donde estáis viendo el gran crecimiento de ETF, de vehículos de inversiones a través de ETFs, pero es que quizá en 20 años son tokens en lo que invertimos. Entonces, para que eso sea posible, todo eso necesita la tecnología blockchain, ¿no? Entonces, bueno, este interés pues, se está materializando, cada vez es mayor y lo tenéis disponible vía ETFs si os interesa, ¿vale? Es al final invertir en aquellas empresas que han integrado esa tecnología dentro de sus sistemas y que al final lo que están haciendo es conseguir que parte del revenue, de los earnings, es decir, parte de esos beneficios, vayan a estar ligados a esa inversión en esta tecnología blockchain, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, Héctor, si quieres más detalle, pero creo que esta es la historia un poco que soporta esa visión positiva que tenemos sobre, bueno, pues sobre estas nuevas maneras e innovaciones tecnológicas que se nos presentan a día de hoy en el mercado.
Preguntaba por aquí en el chat Karen Amber, dice que cómo se llama lo que estás comentando en Trade Republic. Entonces se la lanza Antón la pregunta de cómo lo pueden encontrar todo esto, ¿no? Este tipo de tendencias a través de la plataforma. Sí, o sea, a través de Trade Republic tenemos dos maneras de implementar exposición a criptomonedas, ¿no? O sea, tenemos por un lado una serie de criptomonedas, como alrededor de 50 que se pueden comprar y vender desde €1, y también se puede hacer planes de inversión sin comisiones para aquellas personas que quieran construir una posición en alguna de las criptomonedas. Lo pueden hacer a través de Trade Republic, no tienes que gestionar ni la wallet, ni las claves, ni nada, o sea, lo puedes hacer desde el mismo banco, o sea, eso es muy interesante. Para la parte de apuesta por las empresas que están apostando por las criptomonedas y por blockchain, sí que tenemos el ETF de Invesco que se llama el CoinShares Global Blockchain, que está disponible y que funciona como cualquier otro ETF. O sea, al final tiene una cartera diversificada de empresas que están muy expuestas a la tecnología blockchain. Se puede comprar desde €1 en la plataforma y se puede hacer, pues oye, también un plan de ahorro o lo que sea, ¿no? O sea, al final la exposición es algo distinta en el sentido de que no tienes la criptomoneda como tal, sino que tienes exposición a empresas que están apostando fuertemente por la tecnología que está detrás, ¿no? Creo que la correlación no la he mirado, pero debería ser alta con las monedas más habituales, ¿no? Porque creo que está MicroStrategy ahí, que es una empresa que es muy conocida porque toda su tesorería la tiene invertida en Bitcoin, etcétera, ¿no? Pero bueno, que es una manera muy, muy interesante de ganar exposición. También lo que quería añadir, Héctor, es en la parte de Bullet Shares, los españoles que somos muy de depósito a plazo fijo, etcétera, creo que es muy interesante que los ETFs tengan un vencimiento definido, ¿no? Porque al final tú, si lo compras hoy, tú puedes saber cuál es tu rendimiento bruto esperado, ¿no? En los años que vayas a mantenerlo, ¿no? Eso te da una visibilidad a día de hoy de decir, con los cupones más el precio que estoy pagando hoy en la actualidad, tengo una rentabilidad anual sobre mi dinero de X tiempo y sé exactamente cuándo voy a recibir el dinero de vuelta, ¿no? Eso al final es como un depósito bancario, obviamente asumiendo el riesgo de crédito de las empresas, pero beneficiándote de la diversificación de comprar muchos bonos, ¿no? Debería darte una rentabilidad un poquito más por encima que lo que te pueda pagar cualquier banco tradicional con un depósito a plazo fijo, ¿no? Y el riesgo es bajo en el sentido de que es diversificado, son bonos de empresas que obviamente no están en una situación de riesgo actual, entonces es una buena manera de rentabilizar el dinero con esa visibilidad, ¿no? Y con esa recuperación del capital a vencimiento. ¿Y puedo comentar lo que Sí. acaba de decir Antón? No sé si Por me escucháis supuesto. porque me he puesto Perfecto, el mute y perfecto. mute quizá tarde. Perfecto, sí. Sí, es decir, al final Bullet Shares Investment Grade, es decir, vais a estar en empresas de muchísima calidad, ¿vale? Y como esa diversificación, de hecho, si quebrase una empresa, que como estamos en Investment Grade, la idea es que no quiebre ninguna, es decir, sería uno parte entre 500. Eso para empezar. Pero bueno, Investment Grade, ¿vale? Debería ser de calidad, muy bajo riesgo. Por otro lado, sí que me parece importante el tema que también has comentado de los depósitos, porque ahora estamos muy acostumbrados a ver ofertas muy agresivas de, venga, un depósito de un 4, 5 o 6% en un mes. Vale, tú partes ese 4% entre 12 meses, vas a recibir un mes y quizá cuando quieras volver a invertir, si estamos diciendo que nuestras perspectivas es que los bancos centrales bajen los tipos de interés, es que cada vez el tipo de depósito que me van a dar es más bajo. Y eso imagino que todos lo estáis viendo, los que tenéis vuestras carteras en cash ahora mismo intentando que estén remuneradas. Y también es un llamamiento, quizá junto a Antón, a decir, en cash, cuando estéis consiguiendo estas rentabilidades es muy interesante, pero si lo movéis a inversión, seguramente los resultados van a ser más atractivos si tenéis paciencia también en el tiempo, porque también cada uno tiene su horizonte temporal. Pero bueno, en un entorno donde los tipos van a estar bajando, si fijáis vuestras rentabilidades dentro de 2 años, quizá cuando estén al 1% ese cash, tú sigues recibiendo un 3%. Entonces, bueno, que si tenéis un horizonte que vosotros prevéis, al final y que os encaja, puede ser mucho más interesante tener una estrategia de estas que un depósito actual que no tiene pinta de que nos vayan a remunerar mañana mucho mejor.
Fíjate, ya yendo a preguntas, simplemente va a dar tiempo a hacer una y luego abordar una pregunta final que quería haceros a los dos. Decían que para tiempos de incertidumbre, por aquí decía uno de nuestros usuarios habitual por aquí, que es el Rojero, dice que como sois gestores de activos desde Invesco y demás, si para periodos de incertidumbre también pensáis en estrategias mixtas y si hay productos de fondos mixtos y demás que se pueden tener en cuenta en un entorno como tal, ¿no? Si se produce más incertidumbre. No sé si es para mí, para Antón, pero sí, es para ti, luego, sí, decía para Invesco y tal, sí. Lo que pasa que al final lo más interesante es que tú te hagas tu propia cartera mixta. Es decir, si con 3 ETFs puedes tener una cartera súper mixta, te compras un ETF global, te compras luego un ETF de renta fija global y te compras un ETF de oro en un 5%. Entonces tú vas gestionando tus pesos. Es decir, pues si quiero un 60% en renta variable ahora y un 40% en renta fija, porque veo al final que la renta fija va a tener por las bajadas de tipos un mejor rendimiento y veo un poco más de riesgo en la renta variable. Pero es que con 3 clics tú te haces tu cartera mixta. Entonces, sí que los hay un montón. Antón, quizá quieres decir ejemplos que tenéis, pero también para mayor control. De hecho, hemos hablado mucho del equal weighted del SP500, pero es que hay un equal weighted del MSCI World. Entonces, si queremos hacer una equiponderación del MSCI World, también hay la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y así ya tienes una exposición a acciones globales. Luego, la parte de renta fija, tenemos un montón de ETFs que combinan diferentes vencimientos con bonos corporativos y gubernamentales súper diversificados. Si no queremos tener un vencimiento definido con los bullet shares, hay otros que te dan esa exposición constante, ¿no? Y luego la exposición a oro o la exposición a blockchain, todo eso se puede combinar. Y al final, una de las ventajas que nosotros aportamos es que se puede invertir desde €1. Entonces no tienes que comprarte una acción entera del ETF, se puede comprar una fracción de acción y además con la ley alemana esto no se hace con derivados, se hace con cotitularidad de los activos, ¿no? Que lo reconoce la ley alemana. Entonces puedes hacerte esa cartera diversificada multiactivo desde €1 con una serie de ETFs y los puedes vender cuando quieras. Ahí son todos con liquidez, puedes hacer planes de inversión en los que se compran recurrentemente, puedes tener una parte sin invertir que por lo menos te va generando rendimientos si tienes un poco de miedo a esos riesgos que ha mencionado Macarena antes. También el dinero en efectivo no está parado, etcétera. Entonces hay muchas alternativas para implementarlo. Oye, una pregunta para ti que ha entrado, Antón, que muchos usuarios se lo pregunta y también para quien quiera ser usuario nuevo, que insisto, tenéis el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado de todo lo que estamos hablando de producto y demás, pues si queréis buscar y bucear, lo tenéis ahí abajo en el enlace, pinchando y os descargáis la app de Trade Republic y bueno, pues seguís todo el proceso para daros de alta y veis todo esto, ¿no? No es una recomendación de inversión, sino que ya sabéis que yo utilizo esta plataforma, ¿no? Y lo he demostrado 1000 veces. Y si queréis canalizarlo, pues es la mejor manera. Pero preguntaban que si Trade Republic va a tener IBAN español pronto. Estaban preguntando por aquí. No sé si tienes algo o puedes decir algo. Han visto las noticias, ¿no? Sí, o sea, hemos solicitado establecer una sucursal en España, que no es una oficina, que algunos medios se han hecho eco incorrectamente. O sea, al final una sucursal española significa que el banco alemán opera a través de la sucursal en España, es decir, que opera como si fuese casi un banco con licencia bancaria española. El objetivo es, entre otros, tener el IBAN español y aplicar las retenciones locales a los rendimientos y tal. Entonces sí. A mí me da mucha pena que a la gente no le guste el IBAN alemán y las no retenciones. Yo soy fan de las no retenciones. Me voy a poner muy triste cuando me retengan todos los meses en los intereses de la cuenta. Porque al final ese dinero que no te retienen te genera intereses y tú ya al cabo de un año y pico se lo pagas religiosamente a Hacienda. Pero esos rendimientos mejor que me los genera a mí ahora. Prefiero yo sufrir la declaración de la renta y hacerlo yo que me retengan. Ojalá también con el salario fuese igual, en plan que no me retengan nada y dentro de un año y medio lo pago yo todo. Ya verás, en plan ese dinero en la cuenta lo feliz que lo iba a tener. Pero sí, iba en español, se viene. 100%, y hay muchas preguntas colaterales que están entrando con todo esto, no hay tiempo para ello, haremos seguramente, Antonio y yo haremos algún vídeo para
para hablar de Trade Republic, de su funcionalidad y demás. O sea, que preguntad todo lo que sea, que yo os lo vamos a contestar y lo vais a tener en mi canal 100% seguro. Pero por ir a la última ya y casi muy breve, sé que cuesta, y bueno, con todo lo que hemos hablado y ese enfoque de invertir a largo plazo y estas perspectivas macro y también relacionado con los mercados y cómo aproximar esa cartera de cara al 2025, quería preguntaros sobre la importancia de elegir bien un ETF. ¿Por qué es importante desde el punto de vista de inversor particular invertir elegir bien dentro de la cartera un ETF? Si quieres, Macarena, un poco tu punto de vista, y luego rápido Antón también, y ya damos por finalizado. Pues es muy buena pregunta para cerrar, porque yo creo que cuando alguien va a empezar a invertir, lo primero tiene que saber lo que es un ETF respecto a un fondo, respecto a una acción. Entonces es el paso 1. Y cuando ya se familiariza con los ETFs y empieza a utilizarlos, lo que muchas veces no sabe es que para la misma inversión, es decir, yo quiero un S&P 500, cada ETF que tú elijas puede tener una rentabilidad distinta. El objetivo nuestro, ¿cuál es? Pegarnos al índice perfectamente, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Pero es que en determinados activos, bueno, en determinados segmentos, ¿no? Pues como puede ser la renta variable americana, que invirtiendo en un ETF que tiene una estructura especial, ¿vale? Puedes superar a su índice constantemente. Entonces, oye, pues todos los años yo le voy a sacar un 30% más del dividend yield anual. ¿Cómo? ¿Vale? Pues, por ejemplo, Invesco lo que propone son unas estructuras en las que no se retiene ningún euro en el pago del dividendo al inversor, ¿vale? Normalmente, si tú te compras un ETF domiciliado en Estados Unidos, vas a pagar un 30% de retención. Si te compras un ETF de los primeros que hubo, UCITS, domiciliados en Irlanda, te van a retener un 15% del dividendo. Si te compras uno, como los que os estoy diciendo, que son estas nuevas estructuras, bueno, nuevas, ya las desarrollamos desde Invesco hace más de 12 años, pero no te van a retener. Entonces, cuando no te retienen, lo que estás haciendo es que, según el ETF que elijas, vas a poder conseguir una rentabilidad mejor respecto al otro ETF que parece exactamente igual. Entonces me dices, bueno, pero estamos hablando de 30 puntos básicos al año, es decir, 0,30%, muy poquito. Sí, pero esa reinversión año tras año, tras año, tras año, ¿vale? Es lo que hace que la rentabilidad pueda ser muy, muy diferente y muy, muy superior respecto a otros ETFs. Entonces, bueno, esto solo son unas notitas para deciros que cuando compréis un ETF o cuando os planteéis un ETF, comparad los que tenéis en el mercado en términos de rentabilidad, a ver cuál os puede encajar mejor, ¿vale? Os cogéis a largo plazo qué rentabilidad ha tenido cada uno y no solo os fijéis en el coste de gestión, que el coste de gestión va a ser muy bajo, pues 5 puntos básicos, 6 puntos básicos, es decir, estamos hablando de 5 céntimos por cada 100 euros invertidos al año, que es muy poquito, pero muchas veces tendemos a elegir el de menor precio o el más grande por tamaño y nos estamos perdiendo bastante rentabilidad por el camino. Entonces, bueno, que lo penséis y que si tenéis dudas, pues nos llaméis. Por supuesto. Antón, un poco por cerrar tu punto en esto. Sí, yo lo miraría más del lado de plataforma broker, de ver el precio de oferta y precio de demanda, que haya buena liquidez y que el spread sea ajustado, ¿no? Porque ahí se nos pueden ir unos euros si son ETFs que igual no tienen el volumen suficiente, ¿no? Eso hay que mirarlo. Obviamente las comisiones del ETF pues hay que tenerlas muy en consideración porque afectan un poco a lo que decía Macarena, y ahí sí que hay dos indicadores muy interesantes siempre que se pueden mirar, ¿no? Que tenemos por un lado el tracking error que te dice ese error de seguimiento del índice, o sea, del ETF sobre el índice que trata de seguir, te da una indicación de qué ETF está haciendo lo mejor que su comparable, ¿no? Y luego el ratio de información que al final te dice un poco cuánto de atrás o cuánto por encima se está quedando el ETF versus el índice que está tratando de seguir. Esas son las tres cosas que yo miraría a la hora de comparar, ¿no? Liquidez, de tracking error y esa pérdida de rentabilidad sobre el índice que te lo da el information ratio. Bueno, vamos a quedar con todo esto, que yo creo que ha quedado muy completo, y por los comentarios que estoy viendo en el chat, dice qué brutalidad los dos invitados de hoy, tomando nota de todo. Genial, Macarena, dicen por aquí, que te explicas genial y que ojalá que vuelvas, dicen por aquí por el chat. Dice, tienes que comprometer a Macarena para más veces, me dicen por aquí, más comentarios. Vale, va muy valiosa información, fenomenal. O sea, todo el mundo parece que ha quedado encantado, yo contento, comentadlo por aquí más si queréis, y encantado yo de que se pueda
repetir pues debates, charlas como estas que son muy constructivas para todos y todos aprendemos, y yo el primero, yo estoy también tomando nota absolutamente de todo. En fin, muchísimas gracias a los dos, Macarena y Antón, por pasaros por aquí. Esta es vuestra casa cuando queráis y la verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Pues muchas gracias a todos. Insisto, si os ha gustado el contenido, a los que lo veáis en diferido desde YouTube, dejad ahí vuestro like, dejad un comentario. Si queréis que vuelvan este tipo de charlas, comentadlo ahí abajo en los comentarios. Y por supuesto también suscribiros al canal los que no conocíais el canal y bueno, pues estáis aquí de primeras. Dicho esto, mañana nos vemos también 5 de la tarde hora española con directo, no os lo podéis perder. En este caso con Robert Sanz estaré analizando todo el contexto de la macro y que hemos visto y de los mercados y también de su punto de vista desde el asset allocation y la inversión. Así que mañana aquí a las 5 de la tarde. Un abrazo a todos y nos vemos mañana. Chao.